Hola, mi nombre es Leida Cervantes y voy a resolver un ejercicio donde determinaré el rotacional y la divergencia de un campo vectorial. El ejercicio me dice que tengo que determinar el rotacional y la divergencia del campo vectorial. Pero antes de empezar, como definición, para calcular el rotacional tenemos que si F es igual a P en I más Q en J más R en K, es un campo vectorial en R3 y todas las derivadas parciales de P, Q y R existen, el rotacional de F es el campo vectorial en R3 definido por esta ecuación. Y la divergencia es la función de tres variables definida por divergencia de f es igual a la derivada parcial de p respecto a x más la derivada parcial de q respecto a y más la derivada parcial de r respecto a z. Aquí podemos observar que rotacional de f es un campo vectorial, mientras que divergencia de f es un campo escalar. La fórmula del gradiente se obtiene al utilizar la notación del operador diferencial de vectores nabla como un vector con estos componentes. Se puede considerar también el producto cruz formal de nabla con el campo vectorial f expresado como. Entonces, resolviendo el producto cruz es como obtenemos el rotacional. Y la divergencia de f puede escribirse simbólicamente como el producto punto de nabla y f. Volviendo al ejercicio, nos pide determinar, inciso A, el rotacional e inciso B, la divergencia del campo vectorial. En este caso ya tenemos las fórmulas y ya vimos cómo se obtienen. Entonces, para el inciso A, aplicamos la fórmula que ya determinamos. Pero antes es importante identificar quién es P, Q y R. P pertenece al componente en I, Q al componente en J y R al componente en K. Entonces, derivando parcialmente f de x, y, z con la fórmula, el rotacional nos queda como 2x cuadrada yz, que es la derivada parcial de r respecto a y, menos 2x cuadrada yz, que es la derivada parcial de q respecto a z en componente y, más 2xy cuadrada z, que es la derivada parcial de p respecto a z, menos 2xy cuadrada z, que es la derivada parcial de r respecto a x, eso en el componente j, más la derivada parcial de q respecto a x, que es 2xyz cuadrada, menos la derivada parcial de p respecto a y, que es 2xyz cuadrada en componente k. Si resolvemos las operaciones nos damos cuenta que en cada componente nos queda 0, por lo tanto el rotacional es igual a 0. Existe un teorema que indica que si f es una función de tres variables que tiene derivadas parciales de segundo orden continuas, entonces el rotacional es igual a 0. Y esta es una manera de verificar que un campo vectorial no es conservativo. Ahora, para determinar la divergencia, de igual forma ya tenemos las fórmulas y ya vimos cómo se obtienen. Entonces, para el inciso B, aplicamos la fórmula que ya determinamos. Igual que en el rotacional, antes es importante identificar quién es P, Q y R. P pertenece al componente en I, Q al componente en J y R al componente en K. Entonces, si derivamos parcialmente cada componente, la divergencia nos queda como y cuadrada z cuadrada más x cuadrada z cuadrada más x cuadrada y cuadrada.